En el día de hoy vamos a hablar de la apertura Ponciani, una apertura que no es muy común, no es de lo más jugado, pero que igual hay que conocer. Comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6. Tiene la estructura de una apertura española, italiana, de los cuatro caballos. Tiene ese comienzo, pero después se juega C3, ¿ya? Y va a buscar de otra manera la lucha por la jugada blanca del peón en D4. Por ejemplo, tenemos esta partida modelo de Nakamura contra Svidler, ¿ya? Donde el negro realiza el contragolpe D5, que es un golpe temático, puesto que ya está la posibilidad de jugar. Por ejemplo, en la española nosotros tenemos el alfil en B5. Entonces a D5, nuestro peón de E5 está defendido, pero el caballo está clavado. Entonces en este momento se lanza el negro con ese contragolpe, como les digo yo. Y la idea es eliminar el peón de E4, porque el peón de E4 está evitando que, por ejemplo, pongamos una pieza en D5 o que saquemos el alfil a F5. ¿Ya? Para ir viendo diferentes aperturas y la manera en cómo se deben combatir. Bien. Entonces, ¿cómo continuó la partida? Ahí a este D5 el blanco jugó dama A4, que es una de las jugadas principales, ya dama A4, y en este momento las blancas, aprovechando que ya jugaron C3, abrieron la diagonal de D1 hasta A4, por lo tanto la dama avanza hasta A4 clavando el caballo, defendiendo el peón de E4 y amenazando el peón de E5 con el otro caballo, porque ya el caballo de C6 no lo podría capturar. Y el negro que respondió a esta jugada, el negro respondió caballo F6, ¿ya? Caballo F6 y el caballo F6 y el blanco capturó en E5 y a su vez el negro no capturó en E4, sino que jugó alfil de 6 para acelerar el desarrollo, sacar su alfil de casillas negras, ya estar a un paso de enrocar. Y en esta posición, si el blanco juega caballo por C6, B por C6 y dama por C6 jaque, alfil de 7 y el negro tiene un buen desarrollo. Caballo por C6, eso se jugó, B por C6 y aquí jugó D3, no jugó dama por C6, alfil de 7 y la dama tiene que ir a 6, el negro se enroca y está muy bien, ya se viene a la casa, torre 8, dama 7, vienen las piezas a atacar al rey. Enroque, alfil E2, alfil E2 juega el blanco, torre 8, ya lo que se veía venir. Ahora el negro ya tiene la torre en la columna abierta y el blanco todavía no enroca. Entonces aquí juega caballo B a D2, ya defendiendo esa casilla de E4, pero con la complicación de que el rey todavía está en la misma columna que está la torre. Alfil G4, para eliminar ese alfil que está bloqueando al rey, y también en caso de que el blanco juegue F3, abrir la diagonal que va desde G1 hasta A7 para poner el alfil ahí y atacar, crear debilidades y también que las piezas blancas choquen entre sí, porque ahí el alfil queda encerrado, el caballo no puede ir a F3, entonces la dama prefiere volver con la dama. Fíjense que en general el blanco no tiene una posición, está especulando con la ventaja de un peón y eso típicamente en los manuales se señala que comer peones por desventaja de desarrollo nunca es positivo. Aquí alfil por E2 y dama por E2 y ahora tiene el rey y la dama, por lo tanto nunca va a poder sacar ese peón porque tiene la torre detrás el negro. Le cambia y aquí por ejemplo podría jugar caballo por E4
caballo por E4 y F5, ya, aunque la dama tiene que estar atento porque la dama podría dar el jaque ahí de dama C4 jaque, pero el caballo no va a poder salir de E4 y va a estar siendo amenazado por el peón. Entonces eso es lo que le juega, caballo por E4, caballo por E4 y primero dama H4. Aquí está amenazando torre por E4 y si el blanco no lo puede defender con F3 porque el peón que está clavado, ¿no es cierto?, desde H4 a E1. Si se fijan, nuevamente el blanco está atrasado, no se ha enrocado, tiene la dama y el rey en la casilla E. Por lo tanto, aquí el blanco está sufriendo. Y si contamos los peones, tiene 6 peones el blanco y el negro tiene solamente un peón de menos, pero la posición es claramente estresante para el blanco y el negro está ahí con varias opciones para recuperar su pieza y poner en juego la otra torre, por ejemplo por la columna B, amenazando entrar con la otra torre y venir a aumentar el número de piezas que están atacando. Ya, entonces en este momento G4, lo que tiene que jugar para poder a la vez defender F5 de las negras, supuestamente, porque en realidad si el negro juega F5 no puede tomar G por F5 porque le juegan torre por E4, ¿ya? Pero de momento está bloqueando el paso de la dama hacia E4. F5, de todas maneras, el caballo no puede salir porque le capturan la dama y el peón no puede tomar porque le capturan el caballo. Alfil E3 tiene que poner otra pieza y ahora sí el blanco ya estaría en condiciones de enrocar en largo. Y aquí el negro tiene que tomar de torre en E4, que sería lo más lógico. Torre por E4, amenazan el punto de G4. Ya el negro recuperó la pieza que tenía desventaja y la posición del blanco, por lo menos en el flanco de rey, es muy mala. Y en el flanco de dama también tiene una columna abierta muy peligrosa. Peón por peón, dama H3. Ya aquí el blanco no puede enrocar en corto, pero tampoco pensábamos que lo iba a hacer. Y le está amenazando el negro alfil F4, porque el otro alfil, el alfil blanco, está clavado. La columna E en esta partida es el centro del ataque negro, ya producto de la debilidad de las primeras jugadas en la apertura, arriesgando mucho por un peón que al final no le va a valer la pena, digamos, toda la partida defendiendo. Si tú eres un jugador que puede jugar bajo presión, pero en algún momento eso va a superarte y vas a querer jugar otras cosas. Pero sí es importante entender las posiciones, las características de las aperturas para que no te sorprendas y sepas, por ejemplo, este contragolpe fundamental de D5. Y en realidad el blanco no tiene muchas armas y dama A4 es una de las variantes principales. ¿Ya? Si seguimos viendo la partida, F6 juega aquí el negro, se decide a entregar un peón para abrir la posición del rey negro y tener algún tipo de contrajuego, algo que le permita estresar un poco al jugador de negras. ¿Ya? Dama E6, no captura. Y peón por peón, el blanco captura, el negro está esperando y ahora viene con la otra torre, ya a entrar en juego. Fíjense ustedes que las torres blancas están muy alejadas de la acción y en general una pieza es lo que más movilidad te permite a ti en tu tablero. Entonces si tú tienes todas las piezas activas, vas a tener muchas posibilidades de encontrar muy buenas jugadas. Si tú tienes tus piezas retrasadas, te vas a tener que limitar a defender o a hacer movimientos de peones, pero los peones cada vez que avanzan van dejando debilidades. B3, no tiene muchas jugadas el blanco, no querían soltar la casilla B2, en la columna E está muy complicado y ahora por lo menos el blanco puede intentar venir con la torre de A a D y tratar de
luchar por cambiar alguna torre, por ejemplo. A5, amenazando jugar A4 y abrirle un poco la columna a la torre de B8. Torre D1, ahí está lo que decía yo. La torre, por ejemplo, podría venir a torre D4, amenazando un cambio de torres y un cambio de damas, lo que le da mayores chances. Pero el negro tiene que jugar a evitar esos cambios y tratar de conectar la otra pieza, por ejemplo, triplicando la presión en la columna E o amenazando el alfil D3 que está clavado con la jugada alfil C5 o alfil F4. Ya, alfil F4 y después torre E8 para capturar en E3 y luego capturar en G7 y llegar y pasar a un final con ventaja, o mantener la tensión y esperar y llegar que el blanco quede en una especie de Zugzwang, ya que significa que el blanco ya no tiene movimientos buenos, se le acabaron las jugadas y cualquier cosa que haga ya va a entrar en una crisis total que va a determinar el fin de la partida. Pero aquí el negro le da algunas chances porque vean ustedes, avanza el peón. Si bien es cierto, ese punto de tensión que está ahí en B3, no le conviene al blanco tomar y doblar y se pierde toda la estructura de peones. Entonces queda, si toma en A4, queda el peón de A4, el peón de A2, el peón de C3, quedan todos débiles y la torre podría entrar en algún momento, por ejemplo, con una jugada como alfil A3, torre B2, ¿ya? Sería una combinación de torre y alfil. Dama F3, aquí ya está tratando de desclavarse y el negro tiene que presionar más, tiene que analizar algún sacrificio y el rey ya está a punto de enrocar en corto. ¿Ya? A por B3, A por B3, torre 8, fíjense. La columna E está bastante presionada por el negro, pero si el blanco se retira, por ejemplo se enroca, no va a ser tan importante esa triplicación, ¿ya? Y las piezas negras van a tener que pasar al flanco de rey para seguir presionando. Torre de 4, esa era la jugada que nosotros evaluábamos que podía hacer para liberarse el blanco, ¿no es cierto?, de esa torre que no había entrado en juego. En cambio la torre de 4 negra siempre había estado muy activa, pero nunca jugó contra el alfil de casillas claras, el negro. Entonces no ha podido concretar su ventaja. Aquí en este momento el alfil está clavado, por lo tanto tiene que tomar de peón, lo cual es positivo porque tiene la posibilidad de jugar alfil B4 jaque y el rey no puede enrocarse, y eso le significa también una pérdida de movilidad. Y la torre, una de las últimas ventajas que tiene aquí el negro es que la torre de H1 del blanco no está jugando, ¿ya? Dama por B3 juega primero. Yo pienso que era mejor alfil B4 para evitar el enroque, porque ahora sí que puede enrocar el blanco. Pero no, juega dama por C6. Y aquí en esta posición es bastante hay peligro para los dos, porque el rey negro también está un poco expuesto. Y aquí, por ejemplo, torre por E3, F por E3 y dama por E3 y rey F1. Y la torre, por ejemplo, está defendida. Difícil que pueda encontrar una red de mate el negro, ¿ya? Eso es lo que juega. Torre por E3, F por E3 y dama por E3, que se ve bastante bueno esa combinación. O sea, se ven muchas líneas abiertas, pero lo importante es poder hacer entrar el alfil para definir la partida. Aquí, por ejemplo, rey F1, dama D3, jaque, rey F2, ahora está en una casilla negra y ahora podría, pero primero tiene que eliminar el peón de D4. Aquí tenía dama por D4, jaque,
lo que le da la posibilidad con mayor facilidad de hacer un jaque a la descubierta. Lo otro es que la dama se coloque, por ejemplo, en F6, de manera que al retirar el alfil con jaque quede la dama de C6 capturable, ¿no es cierto? Rey F1, dama de 3, rey F2, dama de 2, rey F1 y tablas por triple repetición. ¿Ya? Si bien es cierto, la partida fue tablas, no fue pareja todo el encuentro. La iniciativa la llevó toda la partida el negro. El blanco se dedicó más que nada a defender. En términos generales, puede ser que pueda sorprender a tu oponente con esta apertura Ponciani, sobre todo en una partida Blitz, a poco tiempo, ya a 5 minutos, a 3 minutos, porque así, a lo mejor si no la conoce, no va a ver bien el plan inmediatamente y va a tratar de desarrollar sus piezas, no va a contraatacar directamente contra el centro, y eso te podría permitir a ti, por ejemplo, lograr un avance de 4 con ventaja. Pero si tú contraatacas bien, con D5 no deberías tener problema. Y fue el blanco precisamente el que, en base a un sacrificio de un peón, logró rápidamente poner en aprietos al blanco, y el blanco hasta el final de la partida no logró enrocarse y todo se centró en el rey en el centro del blanco y luchando ahí por no caer, y estuvo a punto el negro de atraparlo, pero finalmente fue empate. Bueno, esa es lo que podría pasar en una partida con esta variante, la apertura Ponciani, para que tú la conozcas y puedas ver más aperturas y consejos de cómo jugar mejor al ajedrez en el canal de YouTube.